De hoy estrenamos debate, estamos muy contentos, nos acompaña Enrique Vargas, senador de Acción Nacional del PAN por el Estado de México. Qué gusto saludarte, senador. Muchas Hace rato gracias, que no gracias por venías. la invitación. Y que sea más seguido, ¿no? Ya, cuando tú me digas. Eugenio Segura, senador de Morena por el Estado de Quintana Roo. Bienvenido, senador, qué gusto saludarte. Juan, igualmente. Bueno, pues está esta nota que nos compartía mi compañera Jenny Valencia, que habla de repercusiones económicas derivadas de la Estrategia Nacional de Seguridad. El representante, el titular de la American Society, Larry Robin, pues señala que debido a los resultados en materia de seguridad del gobierno federal, pues se podría aspirar a reducir aranceles que imponen los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta información, senador Vargas? Voy contigo. Nada más 2 minutitos y medio cada quien de tiempo y voy pasando la palabra. Intentaré no intervenir. Perfecto. Mucho. Bueno, primero estamos viviendo lo que fue un sexenio fallido en materia de seguridad, de abrazos y no balazos. Eso hay que dejarlo muy claro, en donde el expresidente de la República pues decía que a los criminales se les tenía que acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Incluso, recordemos cómo saludó a la abuela de los Chapitos. Esta señora, que era obviamente la abuela de toda esta generación, y el expresidente de la República la saludó en su camioneta. Y aún más, Juan, el abogado, no sé si recuerdas, el abogado en esa imagen lo jaloneó. Imagínense ustedes cómo el abogado de los Chapitos jalonea al expresidente de la República. Queda claro que fue un sexenio fallido y hoy lo que estoy viendo es que ya hay un cambio en la estrategia de seguridad, también hay que decirlo. Yo como oposición siempre voy a decir lo que esté bien hecho y lo que está mal hecho. Hoy veo un cambio, hoy veo que le están entrando en temas de seguridad, pero pues ya traemos un sexenio perdido, un sexenio fallido en materia de seguridad, pero yo sí veo que en este sexenio ya esa estrategia de abrazos y no balazos ya no es. Tenemos, por el bien de México, y lo dejo muy claro, en materia de seguridad, dejar al lado los partidos políticos y entrarle con todo. Porque la seguridad es la exigencia número 1 en México y le tenemos que entrar todos juntos para bajar la incidencia. No podemos dejar que nuestro México se nos vaya adelante. Senador Vargas, gracias. Senador Segura, Eugenio Segura, voy contigo. Gracias, Juan. Pues yo no concuerdo con el senador Vargas. Primero que nada es importante aclarar que la estrategia de abrazos y no balazos no tiene que ver con que abracemos a los criminales. Todo lo contrario, siempre es una estrategia de cero impunidad, pero que va acompañada de la atención a las causas. Y ahí es donde se habla de los abrazos, de abrazar a los jóvenes para que no estén en las calles y estén en la educación con programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y, por supuesto, tengan un mejor futuro dentro de nuestro país. Pero además es importante, como decía el senador Vargas, destacar que hoy tenemos resultados contundentes, inclusive la oposición los puede mencionar en materia de seguridad. Tan es así que tenemos un 32% de reducción de homicidios dolosos, tenemos una reducción de casi el 50% de robos con violencia con respecto al año pasado y una serie de datos que podría mencionarlos, pero me va a tomar gran parte de mi tiempo. Pero lo importante es que esos datos contundentes en la estrategia de seguridad nacional hoy se ven reflejados en la economía. A ver. Y por eso uno de los datos más importantes que tenemos de los gobiernos de la 4T, no solamente de la doctora, porque también incluye los 6 años del gobierno de López Obrador, es que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza en este periodo, mientras que en los periodos neoliberales no solamente no hubo una reducción, sino un incremento de las personas en la pobreza. Y eso también se refleja, ahora que hablabas de la declaración de American Society, en la confianza de los inversionistas extranjeros. No es casualidad que en el primer semestre de este año 2025 tenemos una inversión extranjera directa récord con casi 35,000 millones de dólares. Senador Vargas. Déjame no estar de acuerdo con mi amigo y compañero senador. Recordemos cuántas veces dijo el presidente de la República que a los delincuentes se les iba a acusar con sus mamás y con sus abuelitas, y que a los delincuentes se les debería de dar abrazos. Me queda claro que la narrativa que tienen que decir que son abrazos para lo que están diciendo. Eso es muy claro y hay no una, ni dos,
demasiadas conferencias cuando el presidente siempre lo dijo, que a los delincuentes se les tenía que abrazar y acusar con sus abuelitos. El tema de la economía. Obviamente es importantísimo que haya seguridad en el país, porque si no, no va a haber inversiones, tanto extranjeras como empresarios de México, que tienen pánico en invertir. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Tamaulipas? Tamaulipas, en las carreteras ya no puedes transitar. Es más, a los grupos musicales ya no quieren ir a Tamaulipas. Yo acabo de hablar porque tengo muchos amigos que tienen grupos y me estaban platicando que a Tamaulipas no van porque no pueden ir en carreteras. Hay que ser claros que la seguridad no está como debería de estar, que se está trabajando, por supuesto, pero no es la seguridad que necesita México y no estamos bien. Y lo podemos ver en Sinaloa y ahorita lo podemos entrar a ese tema. A ver, datos de inversión extranjera directa y, ¿por qué no también, y muy importante, de incrementos por parte de empresas mexicanas en inversión durante el último año con respecto a lo que se ha dado a conocer de la Estrategia Nacional de Seguridad y sus resultados? Gino. Claro que sí, Juan. Porque el dato mata relato, ¿no? Aquí me parece, no sé tú qué opinas, Claro senador que sí, Vargas, claro. con datos, no más que relato. Mira, por lo mismo yo no concuerdo con el senador, con todo respeto. Si se habla de que hay un pánico de inversionistas extranjeros o nacionales, pues se tendría que reflejar en los datos, ¿no? Por eso yo hablaba de que no es casualidad que hoy tengamos una inversión extranjera directa récord en el primer semestre del 2025. Y además es importante decirlo, ¿no? En nuestros gobiernos, en el gobierno, por ejemplo, de la presidenta, ha habido un avance significativo en todos los delitos, excepto uno, el delito de la extorsión. Por eso la semana pasada iniciamos con esta reforma a nivel Constitución que le permite al Senado de la República y al Congreso Federal poder legislar esta materia tan importante que es la extorsión. Y viene una ley general en contra de la extorsión que ya nos anunció la presidenta, para que también este delito, a raíz de este marco jurídico, pueda venirse a reducción, al igual que los demás delitos. Tenemos otro dato a comparación, que en el gobierno de Felipe Calderón todos los delitos aumentaron en un promedio de más del 90%. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que no tenemos una estrategia correcta o que es una estrategia fallida, cuando por supuesto yo coincido con que no estamos donde debemos de estar? Estamos lejos de ahí, pero estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tuvimos muchos gobiernos neoliberales, no solamente años, décadas de gobiernos que permitieron el acceso a las armas, que permitieron, tenemos, no sé si recuerdas, Juan, la operación Rápido y Furioso, que terminó en más de 2,000 armas en grupos criminales y más de 100 escenas en donde hubo muertos, aparecieron esas armas. Entonces, yo no concuerdo, yo más bien opino, respaldado por datos, que hay inversión extranjera directa, hay inversión nacional, hay confianza de los inversionistas en este gobierno que tenemos de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es un gran primer año de gobierno que tenemos en estas fechas. Y, por supuesto, hay un rezago que se tiene que compensar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con una gran estrategia de seguridad y con el Plan México. A ver, senador Nada más Vargas, voy a dar ya te veía un que dato querías para- intervenir, por favor. Es con que- respecto a lo que dio a conocer, A ver. a lo que dijo Gino Segura de la seguridad durante el sexenio de Felipe A Calderón. ver, nada más voy a dar un dato que quede muy claro para toda nuestra gente que nos está escuchando, para todo tu auditorio. A ver. Y esta parte de que hablan de Felipe Calderón y que de Vicente Fox, a ver, señores, tienen 6 años gobernando. Pero nada más voy a dar un dato y si no es correcto, que por favor el senador me lo corrija. A ver. En el sexenio de Felipe Calderón hubo 130,000 homicidios. Y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 200,000 homicidios más, 50,000 más desaparecidos. Estos son datos contundentes y no es correcto que se quieran salir por otros temas, por otras narrativas, ¿no? Cuando los números son sumamente claros. Señores, no estamos bien en tema de seguridad, se está trabajando, lo vuelvo a repetir, claro, pero los números son contundentes. Nunca antes en la historia de nuestro país haya habido tantos homicidios. A ver, no pueden decir ante eso que no, ahí están los números y más los números desaparecidos. A ver, Gino Segura. Bueno, estamos hablando de una...
quiere, entiendo, comparar Ajá. el senador Vargas al gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de la 4T, háblese de López Obrador o de la presidenta. Del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En materia de seguridad, ya si quieres después hablamos del endeudamiento y de otras cosas económicas, pero hablando meramente en materia de seguridad, tenemos a un presidente, un expresidente, con el cual tuvimos a un secretario encargado de la estrategia de seguridad, que hoy está preso en los Estados Unidos. Y no, ojo, no está preso en los Estados Unidos porque el mismo gobierno haya dicho, oye, hubo un error o hizo esta bola de cosas y el mismo gobierno lo haya mandado a Estados Unidos. Después de años de investigación, hoy está preso en los Estados Unidos por los gobiernos de la 4T que se coordinaron con el gobierno de Estados Unidos. Esto es, senador, Okay. ¿El gobierno de Felipe Calderón dijo algo al respecto? ¿El presidente sabía de esto o no sabía? Si no lo sabía, pues está terrible porque era su secretario. Si sí lo sabía, pues está peor porque es impunidad. Entonces, hablando de seguridad, yo creo que eso es mucho más, refleja mucho más que los mismos datos que ya compartió el senador. Y qué bueno que esté en la cárcel, que se le haga un juicio, no ha terminado, pero yo le pregunto, señor senador, si el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabía de la barredora. Porque él, en sus declaraciones, muchas veces lo dijo, que el presidente sabía absolutamente todo. Que él todos los días a las 7 de la mañana tenía una mesa de seguridad. Hay que preguntarle al expresidente si sabía la información de la barredora o no, como usted lo dice. Bien si lo sabía o malo si lo sabía. Nada más que había en su estado natal, Tabasco, en donde hoy vive, en su rancho, en donde el secretario de Seguridad, que hoy está preso, en su estado, y tenía nada más ni nada menos que una banda delictiva, entre otras cosas, un cártel que se llama La Barredora. Entonces, es el mismo tema, pero no me contestaste. ¿Ha habido más homicidios? Déjame terminar. ¿Con Felipe Calderón o con Andrés Manuel López Obrador? Nada más ese dato es el que quiero que me digas. Hubo un crecimiento de homicidios durante Claro. durante el sexenio de Calderón. Si tú comparas los homicidios que hubo en su primer año, Perfecto. hubo un incremento en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto. Y siguió ese incremento en todo el sexenio de Peña hasta... Y mi respuesta es sí. Okay, pero te voy a decir qué bueno que sacas ese tema. La diferencia más significativa o más importante es que con el caso de Bermúdez, los mismos gobiernos de la 4T, no nos esperamos a otros gobiernos de otros partidos, los mismos gobiernos de la 4T fueron los que hoy lo tienen en prisión. No hay encubrimiento, no hay impunidad. Esa es la gran diferencia entre los gobiernos neoliberales, como el del PAN, que se tuvo que esperar a que llegaran otros gobiernos a actuar, y los gobiernos de la 4T. Entonces, ahí está esto la simple, quiere decir pero muy importante diferencia. Que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sí tenía conocimiento que en su estado existía la barredora, ¿o no? Los expedientes de este caso que la Fiscalía tiene han estado... hay información oficial de que las investigaciones empezaron, entiendo, al final del gobierno anterior. No, te voy a dar un dato, senador. En el 2021, en la mañanera, se le dijo muy claro al expresidente de la República de todo el tema de la barredora. Y ahí está la conferencia en donde le dijeron al expresidente, señor, en su estado está pasando esto. Y el expresidente de la República, del 2021 a que terminó su sexenio, no hizo absolutamente nada. Ahora, ¿qué está pasando? Por presión de Estados Unidos, que todos lo sabemos, pues están saliendo muchas cosas, pero queda claro que el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021 tenía conocimiento del tema de la barredora, porque en la mañanera se lo dejaron muy claro, más aparte toda la información de inteligencia del ejército. Mira, Enrique, en la mañanera, ¿cuántos temas salen al día? Muchos. ¿Y cuántas cosas son verdaderas y cuántas cosas son falsas? Hay cosas verdaderas que sacan, que preguntan periodistas, y hay cosas falsas. Perfecto. Lo ¿Y que en hoy los se reportes tiene, de inteligencia del ejército? Por eso. Lo que hoy se tiene con la evidencia, que además gran parte de ella ya es pública, ¿no?
es que claro que esta persona estaba involucrada. Y por eso hoy está en la cárcel. Sí, pero no por el Eso es expresidente lo Andrés importante, Manuel López Obrador. Enrique. Lo de la mañanera viene de un reporte de inteligencia del Ejército. No viene de una investigación periodística, se lo dejaron muy claro al presidente. A raíz de esta información de inteligencia del Ejército, en su estado hay un cártel de 2021 y no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el expresidente de la República sabía perfecto lo que estaba pasando en su estado. No, mira, yo ahí sí no concuerdo. Hay una agenda de la oposición que trata de dar la vuelta a lo que se está haciendo bien, como es la materia de seguridad, como son estas detenciones, y tratan de embarrar al presidente López Obrador. Eso es lo que hemos visto semana tras semana. Tratan de embarrarlo a él, tratan de embarrar a sus familiares. ¿Por qué? Porque no pueden con esta estrategia, lo estamos viendo en este mismo debate, no reconocen que hay una estrategia de seguridad que está funcionando, que está avanzando a pesar de muchos años donde hubo mucho rezago. Yo arranqué mi participación diciendo que es otra estrategia que estamos avanzando. No, claro, y yo lo digo como oposición. Cuando hay algo que está haciendo bien, por supuesto lo digo, pero no es un tema de oposición y por eso siempre se quieren salir por ese lado. Pero en la pregunta de la oposición en el 2021 fue muy claro que el Ejército tenía con temas de inteligencia, con reportes de inteligencia en donde al presidente se lo dijo, señor presidente, a raíz de estas fichas de inteligencia del Ejército, en su estado está pasando esto. Gino, para concluir. Pero digo, nada más para concluir, porque sé que tenemos más temas. Senador Vargas, en la pregunta que te hizo 30 nuestro amigo segundos. Juan, preguntaba si estabas de acuerdo con la American Society, con la inversión. No, eso es otra por eso, pero eso es otro tema. te preguntaba y con mucho gusto si como hoy- Y el que empresario. nos convocaba el día de hoy, ahí está la inversión, ahí están los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y este Que va debate ligado a la continuar. seguridad. Va a continuar. Me Gracias, quedan senador 30 Vargas. segundos. Gracias, por favor, 2. Nada más queda muy claro que en el sexenio de Andrés Manuel López Llegaste a Obrador la charla correcta. Llegaste a la charla correcta. Sigue en Grupo Fórmula.